Magnífico. Ya, primero lo primero, chicos. Muy buenas noches ante todos. Ya habiendo pasado la lista, vamos a empezar con lo que es la organización social del virreinato, seguido, por supuesto, de la organización económica. Hay que tener en cuenta dos puntos claves, que en la época del virreinato lo hemos dividido en dos partes, dos clases por virreinato, número uno, número dos. El virreinato número uno, si es que no tienes el PPT, te lo voy a hacer alcanzar, tú no te preocupes. Pero necesito tu máxima atención el día, la noche de hoy, mejor dicho. Que guarden también, que cierren los micrófonos si es que no se ha dado el permiso para poder utilizarlos. Y en todo caso, tenga alguna pregunta, algo, levantan la mano con el icono del Zoom o en todo caso lo escriben por el chat. Yo encantado de responderles. Pero eso necesitamos. Yo doy la información, tú la recibes, atiendes, anotas, porque voy a hacer preguntas. Y si tenemos tiempo, ¡pum! Agarramos lo que es el quiz, que es un banco de 55 preguntas. Ahí nos podemos dar unos 10 minutos, máximo, 15 minutos. Pero tenemos que ser rápido, veloces, si es que nos alcanza tiempo. Así que si veo que están entendiendo el tema, adelante. Ya, dado eso, vamos a iniciar con lo que es la organización social de quién? Del Virreinato del Perú. Ya, vamos a. Hay que tener en cuenta esto. La organización social está estamentada en cuatro sectores, que serían las características de esta. O sea, no solamente cómo percibieron sus días, cómo percibieron a sus autoridades o quién estaba por encima de quién. Recuerda que no es la misma sociedad de ahora en el Perú. Tiene sus matices parecidos, ¿no? Acá también discriminan, aquí también racean, son racistas, hay diferentes etnias, pero en el tiempo de virreinato todo era mucho más marcado. Era mucho, mucho, mucho más marcado que ahora y que en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Dante, sucede esto. Primer punto, la formación por tres grupos étnicos, que después lo vamos a alargar un poco más, ¿ya? Primero los españoles, después los indígenas y después los negros. Aunque según el doctor Maceda, los libros del doctor Maceda, en realidad eran los españoles, los negros y los indígenas, porque los negros se les podía vender, los indígenas no tanto. A los inicios del virreinato, ¿no? Cuando ya se colonizó toda esa parte, y ahí pasó a un sector más mercantilista y estos tuvieron un poco más de valor. Pero antes los indígenas no tenían valor como tal porque no eran la máquina productora, la máquina para poder mover eh, las tierras, no tenían demasiada fuerza, a menos que sea en el sector de minería, donde, anótame este dato, la organización social incaica, perdón, disculpa, virreinal, tenía una fuerte conexión con la minería. Era su principal forma de obtener dinero, obtener lo que más les gustaba en ese tiempo, que era el oro, el rico oro con estos brillores tan espectaculares, que ahora lo usamos tal vez en una que otra joya, pero imagínate en ese tiempo de las minas sacar indigentes cantidades de oro, porque estaba puro, eran montañas, eran minas vírgenes. Encontrabas oro ahí a flor de piel, entre los ríos, después de caer, después de las montañas, esos sedimentos, pepitas de oro de este tamaño, imagínate encontrarte en el río. ¿Ah? Tal vez, no sé, en el río Rímac, en vez de que te encuentres uno que otro desecho, para ir un pedacito de agua limpia, si es que lo hubiera, pero no vas a encontrar oro. Ya, en ese tiempo sí. Imagínate eso. En vez de que encuentres una media, encuentras una pepita de oro, en una bolsa. Ya, eso sucedía en ese tiempo. Por eso que una de las principales métodos para conseguir dinero, para que todo valiera la pena, era la minería. De ahí se sustentaban más. Y después te voy a dar la información de cuánto porcentaje se quedaba en el virreinato y cuánto se iba al rey, a España. ¿Mm? Eso es muy importante, ¿ah? Pero bueno, ya sabes que existían los españoles, los blancos, los indígenas, los que quedaron después de esta invasión, los antiguos incas también, y los negros, que Dante,
Profesor, ¿de dónde venían los negros si no había negros así como tal en el Perú? Los negros vinieron del África, pero vinieron no sé, en un barquito, en ese tiempo no había aviones. ¿Cómo vinieron los negros del África hasta acá? En realidad lo traían en barcos, o en botes, o en navíos, como le quieres llamar. En navíos es el término más exacto. Estos navíos, de una u otra manera, traían cantidades exorbitantes de negros. Lo vamos a decir así porque es el término que se utiliza en el método histórico, ya sin querer que nadie este, se vaya a ofender. No tratamos de eso. Como se usaba en ese tiempo. Le llamaban negros, los traían en botes, en barcas, repletos uno encima de otro, no les importaba si comían, no les importaban si había infecciones, en realidad a los españoles no les importaba nada, porque los veían con productos, como cuando tú traes un saco de papas encima de otro saco de papas. ¿No has visto esos camiones gigantes, trailers con un montón de jabas llenas de pollos vivos? Imagínate eso en ese tiempo, pero con negros. Y después, más adelante, con chinos colíes. Ya, peor todavía. Al menos a los pollos los ponen en cajitas. Ya, con los negros era peor. Era peor. Era peor. Tumbados les llamaban los españoles. Ahí vienen los tumbados, porque venían los barcos y generalmente ahí salió el nombre de tumba. ¿Ya? Le llamaban tumbados porque generalmente eh, llegaban así. Por ejemplo, imaginemos, venían 1000 negros y que se te mueran unos la mitad, 500. Y esto es porque se morían más, porque eran apretados todos y no tenían de dónde respirar, no comían nada. Ya, los más fuertes son los que vivían. Los demás se tumbaban, por eso le llamaban tumbados. Y después lo conocemos con el nombre de tumba. ¿Ya? El castigo era peor, por supuesto, Pamela, el castigo era peor. Es que los trataban como productos, pero a los indígenas era peor. El doctor Maceda, que si algún momento van a la Universidad de San Marcos y ven sus libros, pueden fotocopiarlos ahí, van a encontrarse con algo interesante. Él tiene un libro llamado Los perros de la conquista, ¿ya? Donde hablaban sobre cómo habían perros especializados que los entrenaban para matar y comer indios. No te estoy exagerando, es la realidad, está escrito en las crónicas también. ¿Ya? Los perros cazaindios o los perros de la conquista, como le llamaban también. Y también se veía en día la carne de indio, que era generalmente para los perros en este caso. Te estoy hablando en serio. Hay una especie de pseudo canibalismo, casi por ahí, ¿no? Pero para los perros, porque no eran tratados, o sea, no había humanidad en ese caso. Shakira, por favor, no me rayes la pizarra, por favor. A ver, ¿cómo borramos eso? A ver. Vamos aquí. Ya, listo. Por favor, no vayan a rayar la pizarra. Ya. La segunda característica, el racismo, la discriminación, las diferencias por la raza, la diferencia, por supuesto, entre el español, el indio y el negro. Y también legalmente estaba dividido en dos repúblicas por las nuevas leyes de Indias. En 1542 se obtuvo lo que es la división entre la República Española y la República de Indios. Descuida, Shakira, a cualquiera nos pasa, tú tranquila. Profesor, ¿cómo se llamaba el autor? Podría repetir, el doctor Maceda. El doctor Maceda. Lo conoce más por ese nombre, tú lo puedes encontrar. Es justamente un huachano, de donde justamente les hablo yo soy de Huacho. Acá vivió y por ende también después, más adelante en otro lugar, falleció el doctor Maceda, un historiador de renombre, por supuesto. Ya en lo político se fue por otro lado, pero esa es otra historia. Un gran historiador, huachano, por supuesto. Ya. Bueno, como les dije, está la República Española y la República de Indios. Y
En la época también hubo un gran sentido clasista, pero ¿a qué refería esto? Privilegios principalmente. Tú, si entendiste las dos primeras partes en las que habían españoles, los blancos, los indígenas se les daban a los perros y se los metía en la mina, en realidad por un tiempo de semana y media, 2 semanas sin salir, sin descanso, 2 semanas metido, un mes metido en la mina sin descanso. Y para que tengan familiares que son de la mina o hayan trabajado en la mina, sabrán que todos los días tienes que salir porque te ahogas, te asfixias, necesitas cambiar otro tanque de gas, de oxígeno que diga, o tus implementos, o bañarte, porque es caliente, seco, húmedo, lleno de un montón de metales pesados. Los indios se morían ahí, y los negros eran trabajados para la tierra, principalmente. A la selva no llegaron, todavía. Después con el caucho ahí llegaron, ¿no? Pero eso es más adelante. Pero los negros eran para los trabajos pesados, que los indios no podían manejar. A las minas no los metieron a los negros, pero sí a mover las grandes cantidades de minerales, ¿no? A arar las tierras también, como si fueran otros animales. Y habían granjas, por así decirlo, granjas de negros, de reproducción de negros. Te digo esto porque algunos tal vez no lo sabrán, pero así era la situación. Así que entenderás que algunos tenían privilegios y otros no, de acuerdo, claro, a la clase social que pertenecían. Pero ya, mira cuánto nos hemos tirado solamente algo tan sencillo, ¿no? Pero ya, vamos acá. Ya, jurídicamente hablando, la sociedad colonial del Virreinato del Perú estaba dividida en dos repúblicas. Yo te le dije, la primera son la de los españoles, que eran agrupados por un sector dominante, de origen, por supuesto, europeo, los españoles venidos de Europa, y la República de Indios, que era, por supuesto, el sector dominado. Los que dominaban en ese tiempo eran los españoles, a mano dura, por supuesto. Y los indios eran el sector dominado. Estos eran considerados los vasallos del rey, sujetos a derecho y jurídicamente eran considerados como menores de edad. Ya recordarás en algún momento que te hayan dado clase de historia universal y si seguimos acá, historia de Perú la seguiremos cuando te hable de Bartolomé de las Casas y cómo éste tenía esa posición de defender al indio, pero lo consideraba como un hermanito menor. Pero antes de que lo consideraran menor, hermanito menor, lo consideraban menos que animales. Los consideraban menos que animales. Con Bartolomé de las Casas los consideraban como hermanitos menores. Antes de Bartolomé de las Casas, como animales. Y esto es bestias, ¿ya? Que no tenían alma. Bartolomé dijo que sí tenían alma, ¿no? Pero sus intereses eran más económicos y por supuesto, poder catolizar a estos indios, de esta manera se les llamaba, ¿no? Estamos usando las categorías. Los negros, por supuesto, si te lo preguntan, eran considerados como objetos, ya te lo dije. Por eso no estaban en esa clasificación, ¿ya? Los indios después pasaron a tener un papel. Los negros, pa, liberaron o dieron una mínima de derecho a los indios por el Bartolomé de las Casas y los negros fueron menos que nada de lo que ya eran. Así que no era tan justo como parecía. Pero vamos a este cuadrito muy bonito que espero que te ayude. No le tomes captura, tú tranquilo, te voy a pasar el PPT, el PDF lo voy a transformar en PDF, te lo voy a pasar. La República de Españoles. Vamos a ir desglosando de esta manera. Tenemos dos partes. Primero es la nobleza, que se divide en dos, la nobleza peninsular y la nobleza indiana o india. Pero, ¿qué era la nobleza peninsular? Estamos hablando, por supuesto, de esa burocracia virreinal, los chapetones. Pero, ¿por qué se llaman chapetones? ¿No? En realidad, los chapetones se llaman a los blancos, a los blanquecinos, españoles, por supuesto. Tú, si eres blanco de Cajamarca, eres blanco porque tu papá, tu mamá. Bueno, nosotros a fin de cuentas somos un mestizaje increíble. Nosotros somos una ensalada, pero deliciosa, ¿no? Pero en ese tiempo era la diferencia bien marcada, ¿no? Negros, indios, y españoles. Era sumamente marcada hasta un punto, cuando llegamos a la clase media o cuando llegamos a la plebe urbana.
Pero primero en la nobleza. La nobleza estaba encima. Peninsulares, burocracia y virreinal. Los que tenían cargos altos, ¿ya? Los que tenían cargos de nobleza. Los que poseían, en este caso, títulos de nobleza, tanto los peninsulares como los indianos. Ya, los indianos eran descendientes de los primeros invasores. Hay que recordar eso, ¿ya? De los primeros invasores. Hay que entender también que en ese tiempo se podía comprar un título de nobleza, se podía comprar un título nobiliario. Es como que ahora, tú si ves en una parte del Lima, en alguna parte del Perú, no sé, Miraflores, San Juan del Urigancho, y tantos lugares que hay por ahí, tal vez en Huánuco, tal vez en la selva me estás escuchando, no sé exactamente qué lugar me estás escuchando, pero imagínate que pegan publicidad por tu casa, y entre ellos dice, se vende. ¿Qué cosa? Una frigidera, una licuadora, un cuaderno, no sé, el oro. Y se vende 1 kilo de palta. Se vende, adivina qué. Imagínatelo en ese tiempo. Se vende título de presidente de municipalidad, de alcalde municipal. Se vende. Algo así en ese tiempo. Tú podías, y te parece súper extraño ahorita, ¿no? Sería imposible, eso es antidemocrático y todo lo que tú quieres. Pero cuidado, ese título de nobleza se vendía en ese tiempo. Si tú tenías la suficiente adquisición económica, si tú podías tener tanta plata, podías comprarte tu título de nobleza y por ende ser noble, peninsular o indiano, pero ser noble. Se vendía en ese tiempo, se vendían, ¿no? Segundo, la clase media. Vamos a encontrar acá la burguesía comercial y la burguesía intelectual, o los peninsulares también. Y por supuesto, los criollos de relativa solvencia económica. ¿Quiénes eran los criollos? A ver, ¿quiénes eran los criollos? A ver, chat, chat, chat. Quiero leer ese chat. ¿Quiénes eran los criollos? Los costeños. No, 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 Algo no. indígena. La localidad no tiene mucho que ver ahí. En algún momento sí, no, pero principalmente no. De baja categoría tampoco, porque estamos hablando de clase media, ¿ya? ¿Quiénes eran los criollos? ¿Combinación de qué razas? ¿O de qué? Allá, allá era combinación de un español con, con, un- con una inca de alta sociedad. No, 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 tampoco, tampoco. Vamos, pero está por ahí. Los criollos, chicos, eran los españoles nacidos en América. Esos eran los criollos. Lo que tú me dices, español con indígena, vamos a utilizar el término indio porque es la categoría que se utiliza en estos términos. Pero inca, indígena también se puede utilizar, no hay ningún problema. Ella, un mestizo, claro, Pamela, un español con un indígena era un mestizo, o con un inca era un mestizo. Ahí había mestizaje. Pero ese cuadro te lo voy a enseñar más adelante. Ya sabemos que los criollos son los españoles nacidos en América. Ya, nacidos en América. Esos eran los criollos. Pero eran criollos de relativa solvencia económica. ¿Por qué? ¿Acaso todos los españoles que venían acá tenían un montón de plata? Sí y no. Sí y no. ¿Por qué? Porque habían españoles, obviamente de España, que vinieron al reinato, obviamente tardándose sus años y todo, por el sentido de que un español de clase baja, que tenía más o menos solvencia económica, podía venir al virreinato y con su dinero ser un criollo de relativa solvencia económica, ya ser de clase baja a pasar a ser clase media, ¿ya? Y obviamente porque tenían una burguesía comercial, habían algunos que otros intelectuales peninsulares, muy rebajados porque la cultura como tal española en ese tiempo tampoco era la más prístina. España entre Europa era la última, ¿ya? En nivel de categorías intelectuales. Lamentablemente era así. Por supuesto que hubo épocas en las cuales acrecimiento social fue elevándose, pero no necesariamente en ese tiempo. Los que vinieron acá al virreinato no fue la mejor casta española. Ellos vivían felices en España. ¿Para qué iban a cambiarse de continente? A viajar 4 o 5 años
hasta el virreinato, donde no tenían nada específico. Era una cosa de locos, a menos que tuvieses una burguesía comercial instaurada, o que quisieras un título nobiliario peninsular o indiano, pertenecía a una nobleza. En este caso, algunos se fueron por ese lado. Pero debajo de la clase media, ¿qué encontramos? Encontramos lo que conocemos como el bajo pueblo o la plebe urbana, chicos. ¿Quiénes habían ahí? Españoles, que también habían españoles en la nobleza, en la clase media y en la plebe urbana, por supuesto. Eran los españoles que en todo caso eran demasiado pobres, tenían oficios menores o actividades marginales, que entendiendo por esto obteníamos desde el punto mínimo máximo, que es el tema de los ladrones, los rateros, hasta oficios menores como serían en este caso los lustrabotas, los zapateros. No eran considerados de clase media, eran clase baja pueblo o bajo pueblo, la plebe urbana, los españoles, criollos de bajo pueblo, por ejemplo, los mestizos que mencionaban ahí, español, cruce español con indio o con peruano en este caso, habían artesanos, pequeños comerciantes, y todo esto se concebía como la plebe urbana. Vamos a recordar algo, la nobleza indiana, recuerda esto, no te olvides, la nobleza indiana era más que nada, y lo dice acá abajo, hijos de españoles nacidos en América. Ya si tú no has leído esto es que no te acuerdas mi pregunta anterior. Seguimos aquí. ¿Se va entendiendo, verdad? Por favor, me van comentando en el chat. Si falta por ahí uno que otro dato, me los haces saber. Si tienes alguna duda, me lo haces saber. Levantas la manito o activas su audio o en todo caso, directa en el chat. No hay ningún problema. De paso van escribiendo para yo poder ver la hora. ¿Ok? Listo. Vamos a pasar lo que es la República de Indios por partes. Ya agarramos lo que era la República de España. Ahora vamos a agarrar lo que es la República de Indios. Acá vamos a encontrar dos estamentos. Lo que era la nobleza india, que era un sector muy privilegiado, en realidad muy privilegiado. Vamos a encontrar de este cacique, estos jefes de comunidades. ¿Ya? ¿Quién fue un cacique? Que es una propuesta, inició una especie de pequeña revolución, ¿ya? O levantamiento, un cacique. Condorcanqui, por ahí le llamaban. Si te acuerdas de eso, me lo pones en el chat. ¿Y quiénes eran los Barocoi? O los Barocoi, los Baroyoc, para ser exactos. Eran esta suerte de alcalde de indios, ¿ya? Los que estaban debajo de los caciques, pero tenían todavía una especie de poder sobre estas comunidades que dominaba el cacique. Ya, pues esta era la nobleza india, un sector que también era privilegiado, no igual que la nobleza española, por supuesto que no, pero tenía estos matices de sentimiento de poder. Ya, pero Dante, ¿qué pasa con los indios comunes? ¿Qué hacían ellos? ¿Eran tan comunes como decían? Pues sí y no. Te voy a explicar. A ver, los principales de indios comunes. Tenemos los mitayos, los yanaconas y los pongos. Estos, por supuesto, tenían un tipo de trabajo en específico, ¿no? Tanto en la minería, tanto en la tierra, como en los sectores productivos, ¿ya? Tampoco eran líderes, hay que recordar eso, no eran líderes, pero eran indios comunes, o sea, tenían un mínimo de derechos, no se los iba a matar así por así, ¿no? Obviamente esto está en los sectores desposeídos y explotados. Esta gente trabajaba horas ingentes al día. O sea, no tenían un tipo de descanso, solamente para comer, para beber agua y tal vez para dormir, si es que les daban permiso para dormir. O sea, Dante, ¿por qué sucedía esto? Te recuerdo, no los veían como gente. Bueno, tal vez en ese tiempo sí, pero como que Bartolomé de las Casas promulgó los derechos, tanto, pero la base de ese sistema, además de su clase productora y su clase tributaria, seguían siendo desposeídos y seguían siendo explotados.
A pesar de que eran hermanitos menores, como decía, seguían siendo explotados porque eran indios comunes. Ahí la tristeza, ahí estos mitayos, yanaconas, los tongos, ya, trabajaban horas intingentes de tiempo y morían también, y morían. El siguiente es la organización social real del virreinato. Dante, ¿por qué real? ¿La otra era mentira? No, no, tranquilo, esta es más específica. Te la voy a mostrar acá en alto para que tú la puedas ver, ¿ya? La definición no es tan buena, pero ahí vamos ayudándonos. Entendemos también que la primera clase es la clase alta, la que domina en el pico de esta pirámide de organización social del virreinato. Por supuesto, acá están los líderes, los comerciantes del Tribunal del Consulado, muy importante, el Tribunal de Consulado, quiero que lo investigues tú, por favor, que es un tema que de vez en cuando preguntan en los exámenes. Tribunal del Consulado. A veces sí, a veces no es necesario que lo estudies, sí, por supuesto. Debajo vamos a encontrar lo que es la clase media. Acá tenemos lo que te dije, la nobleza indígena, los comerciantes menores o medianos y los corregidores, que ya te expliqué la semana pasada. Pero si no recuerdas, no te preocupes, te voy a enviar el PDF de nuevo. Te voy a enviar los dos. Así que guarda cuidado. Y más abajo tenemos lo que es, ¿qué cosa? El pueblo. Dante, el pueblo medido entre dos estamentos, los españoles pobres y los indios comunes, que ya te expliqué cuáles son. ¿Dónde encontramos españoles pobres? Mestizos. ¿Dónde encontramos indios comunes? Negros liberados y las castas, que también te mencioné. Y debajo al último, los esclavos. ¿Quiénes eran los esclavos? ¿Alguien me lo dice? ¿Quiénes eran los esclavos? Ya, eso está fácil, ¿ah, chicos? No me decepcionen ahí. ¿Quiénes eran los esclavos en la organización del virreinato? Principales esclavos. Los negros, por supuesto, principales. Los indios también, pero principalmente los negros. Sí, también. Recontra esclavizados, ¿no? Claro, sí, Arnold, por supuesto, los negritos. De llamarlo de manera, claro, ahorita en la actualidad no podemos usar ese término, ¿no? Afrodescendiente es el más correcto. Pero en azares de resumirlo, así es como se llamaba en ese tiempo, de manera despectiva, ¿no? Hasta hace poco también, acá, lamentablemente. Ya, pasamos al siguiente. Esto te lo voy a explicar más detenidamente, ¿ya? Así que necesito que tomes lápiz y papel y vayas anotando porque te voy a dar un montón de datos en este momento. Dante, ya me explicaste lo que eran las clases marginales, pero tan amplios son. Oye bien, tenemos primero lo que eran los mestizos, que tú ya resolviste que eran esta clase de españoles fusionados, intervenidos, coitados con indios. Obviamente no se les obligaba al español de manera vulgar, decirlo de manera vulgar, irse, acostarse, tener descendencia eh, con indios, con antiguos peruanos. No se los obligaba, ellos lo hacían porque querían también. Así que también había esa, no sé si llamarle necesidad, pero hubo ese vínculo. Hubo ese vínculo. Los negros, que ya conocíamos que eran los esclavos, los negros ladinos, que eran esos negros que aprendían el idioma español de una u otra manera. Recuerda que vienen de África, no entienden el castellano, no hablan castellano allá. Así que, aparte de sus propios dialectos y su propia lengua, aprendieron el idioma español. Pero también encontraron los negros bozales, encontraron los negros bozales. Y estos eran los negros que no aprendían el idioma español. Pero antes, ¿por qué? Uno, porque tampoco se les enseñaba de manera correcta. Y dos, porque paraban trabajando todo el tiempo. ¿Cómo vas a aprender un idioma del cual solamente escuchas órdenes, gritos y golpes? No, no es una forma correcta, pues. Tampoco es que los españoles tuvieran necesidad de que los negros entendieran lo suficiente como para que puedan servirles, ¿no? Por supuesto, también estaban los negros cimarrones, que eran estos negros que se fugaban hacia las zonas alejadas, refugiándose en lugares llamados, óyelo bien, palenques. Palenques. Ahora sí, por favor,
Me vas a anotar lo que te voy a decir porque es muy, muy, muy importante. Por favor, me lo vas a ir anotando, ¿ya? Vamos allá. Tenemos una serie de tipos de esclavos. Anota lo que te voy a decir porque esto no viene en el PPT. Ya sabemos que los bozales fueron estos africanos puros, ¿ya? Que por alguna vez venían del Congo, de Angola, no hablaban castellano, recuerda eso, no hablaban castellano, venían del África, eran negros de 2 metros, de 1,80 m mínimo, ¿ya? Yo mido 1,80 m y por parte de mi padre la mayoría son morenos, miden más que yo soy el más chiquito de todos y mido 1,80 m, ¿ya? Así que imagínate, ¿no? Los negros de África en ese tiempo eran más altos todavía, 2 metros, 2,10 m, promedio por ahí va ahí, 1,90 m el más chiquito, ¿no? Imagínate tú con 1,60 m ya, pues. Por eso es que elegían a ellos en vez de que los antiguos peruanos, ¿no? Había esa necesidad. Claro, el peruano de ese tiempo era enano, ¿no? Era muy chiquito, la estatura del peruano siempre ha sido baja, ¿no? 1,60 m, 1,65 m. Acá Daniel mide 1,84 m, pásenle su número, por favor. Ahí va a sortear su número, por eso después. Escucha lo que te voy a decir. Los ladinos ya los conoces, estos negros criollos que sí hablaban el castellano. Los bembos también había. Bueno, los bambos, para ser exactos, que eran los bebés, los negros bebés, que llamaban como bambos, Bambos, bambos. Pamela mide su poderoso 1,49 m, imagínate. A Pamela le llevo exactamente 30 centímetros. Imagina, 31. Ya. También existían los negros molenques, que eran estos entre los bambos eran los bebés. Y, los, y exactamente los molenques ya, o los molenques, eran los niños en la transición de adolescentes, niño-adolescente, esa transición, ¿ya? Pero también habían los negros padrillos, ¿ya? Eh, ¿Entiendes lo que es padrillo? Quiero saber si entiendo, si sabes estas categorías. ¿Qué es padrillo? Ya, tal vez no sale por ahí. ¿Qué es padrillo? Nunca han escuchado, por ejemplo, ese caballo es padrillo, es un gallo padrillo, generalmente relacionado con los animales, ¿no? Un Por quince supuesto, negro, Arnold. un Por quince negro. supuesto, por supuesto. Bueno, no exactamente reproductor, ¿no? Los padrillos, en este caso los negros padrillos, eran los negros sementales. Imagínate, un negro, moreno, africano, 2 metros, grande, corpulento, buena dentadura, buen físico, resistía, no comía, comía poco, resistía bastante, trabajaba en el campo. Sí, también eso, pero eso no lo voy a mencionar acá. ¿Qué sucedía? Los españoles lo juntaban con otras negras, en este caso, para, para reproducirlo, pues. Que tengan su acto coital, que tengan relaciones, pum, pam, salían, ¿qué cosa? Los bebés. ¿Cómo llamaban a los bebés? Bambos. Los bebés crecían, se convertían en muelenques, que eran los niños adolescentes. Y estos podían ser en el momento los sementales. Era esto, o sea, lo reproducían como cuando tú agarras tus cuyes y ya, así, así igualito. Así. Es que no los consideraban como personas, pues chicos. Hay que recordar, eran productos, eran animales para ellos. Y tenían distintos tipos de negros en este caso. Te lo digo como una forma menos porque de vez en cuando preguntan. Tenían también los negros de alma en boca, que eran una forma burlesca en cómo los españoles, que dicho sea de paso, tenían una dentadura este, muy descuidada, amarillenta, le faltaban dientes o dientes muy chuecos, se reían de los negros alma en boca, porque eran obviamente de color oscuro y su dentadura era brillante y bien firme, dientes completos, y parecía que se le salía el alma, ¿no? Era una manera muy despectiva de llamarlos, por supuesto. Los cimarrones ya los conoces, y el costal de huesos. El costal de huesos era conocido también como, por supuesto, los ancianos, los negros que ya eran viejos, viejos, viejos demasiado,
demasiado mayores, ya, ellos mismos eran los ancianos. Eh, Dicho sea de paso, me están anunciando acá que a ver un momento. Bueno, ya me estarán avisando un comunicado, chicos, por ahí ya les voy avisando en unos momentos. Pero bueno, esa era la estructura que se tomaba por los tipos de negros. Pero ya ahondando y saliendo de los negros porque ya es demasiada oscuridad, disculpan por el mal chiste, vamos a pasar al siguiente tema. Importante, las castas. No te despegues de tu cuaderno, de tu lapicero, de tu lápiz, porque este es un tema muy importante. Ya. Me anuncian acá que tengo que, a ver un momento. Ya, una promoción rapidita de 2 minutos. Me van a contar el tiempo, ¿ah? Me van a contar el tiempo. Hay una excelente promoción, chicos, me acaban de pasar el dato y se los tengo que decir a ustedes. Hay una excelente promoción de la academia llamada Ingreso Certero. Anótalo bien. Ingreso certero con ingresos rotundos. Unos beneficios de profesorados sencillos de la UNI, San Marcos y profesores por área. Simulacros virtuales, clases lunes a sábados, clases por Zoom, por supuesto, y se envían con la grabación completa. Los simulacros semanales en historia cívica, geografía, razonamiento matemático, razonamiento verbal. Ten en cuenta también la tutoría motivación permanente es completa a la hora de ingresar. Por supuesto, se van a entregar materiales gratuitos, libros en PDF. El costo es módico. Allá te van a decir el monto y tienen una promoción por consultar vía WhatsApp. Son más de 100 ingresantes por convocatoria. Así que, ¿quieres ingresar? Ingresos rotundos, ingresos certeros es donde tú te tienes que ubicar. Tienen, por supuesto, un montón de horarios y te voy a dejar el número que es el 969-821-634. Lo voy a poner acá. Eh, 969-821-634. Muy bien. Ya, pasando el cherry, vamos a la clase. Regresemos a la clase. Regresemos a la clase. Ya. Sí, ya. Es un bonito anuncio. Faltaba la música nada más. Era necesario. Vamos al tema de castas, chicos, para no salirnos de esto. Las castas también son mixtas. ¿Por qué? ¿Ves este triángulo que se forma acá en la imagen? Todo direcciona del blanco al mulato, al negro, al sambo, al indio y al mestizo. ¿Por qué? Hay que recordar que estas castas son mixtas y su mestizaje es propio. El ser mixtas es propio de que son un grupo de mestizos. No solamente por el mestizo como tal. El mestizaje venía desde los zambos, desde los negros, desde los mulatos, desde los indios. O sea, eran agrupaciones. Eran agrupaciones. Estas representaban los cruces raciales entre las distintas razas que conformaban estas sociedades coloniales. Como ven, entre todos ellos les gustaba encontrarse, por decirlo de una manera más suavecita, ¿no? Les gustaba encontrarse. Veamos también algunos cruces biológicos presentados durante esta colonia. ¿Ya conoces al blanco y el indio? Mestizo. El blanco y la negra es el mulato. Al negro y el indio y es el sambo. Y si te hablaba sobre los españoles nacidos en España, ¿cómo les ibas a llamar? ¿Cómo les ibas a llamar? A ver, Criollos. criollos, por supuesto que sí. ¿Ya ves que es fácil? Pasamos entonces, justamente estamos a las 8 en punto para pasar a lo que es la parte de organización económica del virreinato. Justamente. Llegando a este punto, chicos, quiero saber entre ustedes si hay alguna pregunta. Quiero saber si hay alguna pregunta.
Cualquier pregunta, por favor, de recomendación, lo escribes. El Cherry, no, el Cherry ya te lo mandé, te pasó el número también. Ya. ¿Hay El, alguna? Dime, dime. quisiera, por favor, si me repitiera hace un momento, antes de entrar a las castas, los tipos de negros. Por ejemplo, a los negros bambos eran bebés. Sí. Después ¿qué sigue? Ya. Los negros bambos eran justamente como lo dices, eran los bebés, pero recuerda esto, los negros muleque con Q, Muleque, eran esta transición entre los niños y adolescentes, o propiamente los niños y los adolescentes. Había esta necesidad de llamarles muleques, ¿no? Los bambos eran los bebés y los padrillos los sementales. Por ahí hay otra pregunta, creo que preguntaron qué eran los criollos. Ey, ey, por favor, chicos, la pizarra no. La pizarra no. A ver, ¿qué pasa acá? No, no, la pizarra no. Si no, voy a tener que retirarte de la sala. Por favor, la pizarra es del profesor. ¿Ya? Evitemos rayar la pizarra. El Sambo también lo hacían así también. O sea, entre la niñez y la ausencia, sí, era esta transición. A veces lo llamaban al niño o al adolescente muleque también. Usaban los dos términos. También, ¿no? Pero también los usaban para los niños, como también los usaban para los adolescentes, como para la transición entre ellos. Niños y adolescentes, ubícate en ellos, para no confundirnos tanto. Ya. ¿Hay una otra pregunta por ahí? Los criollos ya sabemos que eran los hijos de españoles nacidos en América. Hijos de españoles nacidos en América. Esos eran los criollos, chicos. A ver, por ahí hay alguna otra. A los negros costal de huesos le decían a los ancianos. Claro, creo que se entiende bien, ¿no? Los Y a los, costales de y a, huesos eran los ancianos. y a los negros padrillos le decían, porfa. Ya, los negros padrillos eran los sementales, los que se usaban para poder reproducir a las negras. De manera vulgar lo estoy diciendo, pero es lo que hacían, ¿no? Disculpe, la palabra lo podría decir letra por letra, no le escucho muy bien. Ya, los negros padrillos eran los sementales, los que se usaban para reproducir los entre ellos. Ok, ok, sementales. Muy bien, chicos. Teniendo eso en cuenta, vamos a seguir la clase. A ver. Los negros viejos era por recomendación, generalmente se los mataba o morían en el intento del trabajo, no servían mucho en realidad, difícilmente. No eran de utilidad. No exactamente, o sea, en cuestión de mano de obra, no. Algunos tenían fuerza, por supuesto, porque la raza negra es mucho más fuerte que la raza blanca, que los mestizos, que el indio. Era mucho más fuerte, más fuerte que nosotros propiamente, ¿no? Es genética. Y así que algunos ancianos todavía duraban, pero tenían que descansar más tiempo, se cansaban más rápido, tenían que dormir un poco más y generalmente morían más rápido que los negros habituales. Pero ya entendiendo eso, vamos a ir al siguiente tema, que es la Organización Económica del Virreinato del Perú. Organización Económica del Virreinato del Perú. Los negritos tenían su tumba cuando morían o lo botaban a la calle. Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. No tengo el dato exacto, señorita Pamela, pero entiendo que al ser menos que animales, se lo daba a los perros o quemaban los cuerpos. Pero generalmente de que les daban una santa sepultura, no. Algunos, tal vez por oficio, lo que hacían era enterrarlos en fosas comunes, ¿ya? Porque obviamente se morían negros habitualmente, ¿no?
Seguramente lo que hacían eran fosas comunes o quemarlos. Seguramente lo primero. Claro, lo echaban por ahí, no sé exactamente si a la calle, seguramente a partes de la chacra donde eran desolados, y los buitres, los animales, se los terminaban comiendo, ¿no? Y si no se los comían ellos, los insectos se los acababan, así que una u otra. Claro, totalmente racistas, totalmente discriminadores, los españoles, los indígenas, todos ellos. Sí, totalmente, sí, Dayana, concuerdo con usted, pero es la situación que se vive en ese tiempo. Y hasta ahora, en realidad, lamentablemente hay todavía esos sesgos de inhumanidad. Pero pasemos a la clase para no irnos tan lejos. Organización económica del Virreinato del Perú. Tienes que tener en cuenta que eso es un poquito más complicado que la organización social. El cómo los, en este caso, virreyes, estamentarios, caciques, gente que tenía verdadero poder en el virreinato, movía el sector económico. Que recuerda que si no había oro en el virreinato, si en el antiguo Perú no habría oro, no habría minerales preciosos, si fuera árido, completamente árido, seguramente que no se habrían dado el trabajo ni siquiera de matarnos, ni de hambre, ni nada, simplemente se habrían ido, porque es tierra, y la tierra sin minerales no les servía a ellos, no les servía para nada. Características del virreinato. Necesario escuchar esto. Y anótalo por ahí, porque te voy a dar cada uno de los datos que necesitas para tus exámenes. Si no se me escucha bien, por favor, me avisas, ¿ya? Porque estoy un poquito mal con la garganta también. Vamos a encontrar que las características de a ver, se movió. De la economía del virreinato dependía de cuatro estamentos. El primero era el proteccionismo. Segundo, el intervencionismo. Tercero, el mercantilismo. Y el último, que es ese meñique, venía con estos monopolios comerciales, que en realidad se apegaba bastante a lo que era el mercantilismo. Pero ahorita te voy a decir cuáles eran las diferentes. Muy parecidos en realidad. Profesor Dante, ¿por qué eran proteccionistas? Porque en realidad se orientaban a proteger la industria española. O sea, tú no pienses de que había una industria indígena superior o que tenía un papel importante en la economía virreinal. No, no. Ellos hacían las cosas. Los indígenas surcían esas telas, o en este caso, algunos podían coserlas también, o en la especialización en la elaboración de papeles, de vinos, ollo, pero ellos no manejaban el dinero, ellos no manejaban las órdenes, ellos no lo vendían como tal. Se prohibió la elaboración de algunos productos como textiles, papel y vino. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo principal que querían hacer era proteger la industria española. Necesitaban de eso, lo necesitaban. Por eso eran proteccionistas. Querían todo y absolutamente todo el poder. Y si quieres controlar una sociedad, además de controlar su religión, o sea, en lo que creen, también controlas de lo que viven, ya que es su economía, y el cómo viven, que es su sociedad. Controla esas tres partes, ya tienes un grupo de gente, una sociedad a tu merced. Controla lo que piensan, controlan con lo que viven su trabajo y controlan cómo viven su aspecto social. Ya los tienes. El siguiente es el intervencionismo, que eso es un poco más fácil de entender, que es esta parte donde el Estado español intervino en todas, te estoy hablando de verdad, todas las actividades económicas del virreinato. ¿Por qué? Porque ejercían un control directo sobre la producción. Todo lo que producían los indígenas, todo lo que producían venido por el trabajo, la mano de obra de los negros y las indigentes manos de obra que había en cantidades y que iban muriendo y se iban reemplazando poco a poco, principalmente en terreno de la costa, y la sierra también una parte, la selva no entraban.
Era control directo de producción de colonias. Te dije anteriormente que habían pequeños grupos. Ante la colonia habían pequeñas colonias, digámoslo así, para no confundirnos, que agrupaban pequeños grupos de indígenas donde controlaban igual lo que comían, lo que pensaban, lo que hacían, que no se agrupaban con otros grupos tampoco de tipo pequeñas municipalidades, pequeños grupos donde hasta dormían, donde trabajaban la tierra. Ya, ese era un tipo de control directo sobre la producción de las colonias. Toda y cada una de las cosas que hacían los esclavos, los indios, los indígenas, era medido, era pensado para que no se rebelen, para que obedezcan y para que cada fruto, cada gota de su trabajo sea con intervención del Estado español, sea a producción y a favor del Estado español, porque España necesitaba dinero en ese tiempo, estaba súper endeudado. España, te digo que es uno de los países atrasados de Europa en ese tiempo. Y ahora medianamente también tienen una buena posta, ¿no? Pero hay mejores lugares en Europa, Alemania, por ejemplo. Pero en ese tiempo tenían esa crisis. Y el tema de haber descubierto y formó el virreinato les ayudó. ¿Por qué? Mano de obra barata, o mano de obra gratis, y dinero, montones de dinero. Por ejemplo, ¿qué hacían con todo el oro que capturaban? Se iba a España, o se formaba para poder llenar de poderío económico al virreinato. Seguimos entonces con su tercer aspecto, la 8.1.3, que es el aspecto basado en el mercantilismo, chicos. El mercantilismo. Dante, mercantilismo se refiere solamente al acuñamiento de monedas, de oro en este caso, de plata. Te digo que no exactamente. Vamos a entender que el mercantilismo es una doctrina económica, así como hay el feudalismo, el mercantilismo, el capitalismo, las modos de producción, todo ese tipo de cosas son como especies de doctrinas, de modos de producción. Ya, en la parte económica existe lo que es el mercantilismo, que es esta doctrina económica basada en la obtención mayor cantidad de metales preciosos. Te recordé esto. A mayor cantidad de metales preciosos, tú podías obtener títulos mobiliarios que obviamente te convertían en nobleza. Ese era el sentido de cómo obtenían poder en el virreinato. ¿Lo hacían por votaciones? No. ¿Lo hacían por derecho popular? Tampoco. ¿Lo hacían eh, mejorando cada vez más con esfuerzo y dedicación en la política, en el comercio? Tampoco. Quien tenía más tierras era el que tenía más dinero. Y si tenías más dinero, eras un mercantilista en este caso. Tenías cantidades de metales preciosos, eras un mercantilista. Podía ser un noble. Y planteaba esta mayor, quien que poseía más cantidad de esos metales era fuente de poder o riqueza. Recuerda eso. Quien poseía más metales preciosos tenía una fuente de poder y de riqueza. No solamente de dinero, sino también de poder económico, político. Vamos a pasar a la siguiente, que es una parte muy interesante, que era el monopolio comercial. ¿Quién me puede decir? Vamos a retroceder. ¿Qué es un monopolio? ¿Quién me puede decir qué es un monopolio? Eh, Monopolio es cuando solamente tú vendes tu producto a todos los mercados y que nadie puede entrar. ¿Alguien más por ahí tiene alguna otra idea de qué es un monopolio? Pamela, tú siempre respondes. Por favor, respóndeme, ¿qué es un monopolio? Claro, explotan un bien en todos lados, en realidad. ¿Qué significa mono? Uno, polio, polis, una polis, un sentido de polis, un sentido de ciudad, un sentido de organización. ¿Ya? Monopolio, justamente como lo dijo el compañero y dio la compañera aquí presentes, es un sistema donde solamente uno
Una persona, una empresa, una organización, un sector económico, una doctrina, mueve todo el mercado. Hay que recordar eso. En ese caso, recordemos algo más interesante también. Llevemos esto al comercio. Había lo que se conoce como un monopolio comercial. Y este en realidad fue una excusa para que España no muriera. ¿Por qué? Dante, España ya tenía plata, tenía deudas, pero era tan así. Recuerda esto. Fue el comercio exclusivo entre España y sus colonias. Eso era el monopolio comercial. O sea, España de Perú o de las colonias españolas salían para España. La tela, los textiles, el dinero, el oro, todo iba a España. Y España, por supuesto, lo vendía. ¿Ya? Lo regresaba a sus colonias en forma de productos, en forma de ganancia en este caso, pero principalmente lo vendía, lo usaba para su sociedad misma. ¿Ya? Entonces entendemos eso, fue un comercio exclusivo, había un monopolio direccionado nada más. El monopolio era direccionado, no para otro lado. ¿Ya? Obviamente España se llenaba de oro en cantidades increíbles. Monopolio, organización de empresas que solo tiene un dueño. Exacto. Muy bien, Aaron. Uno solo no tiene competencia. ¿A qué se debe? Ya, te voy a poner ejemplos. Diana, ¿no has escuchado acaso cuando dicen, pásame el colgate, me voy a cepillar los dientes? ¿Y acaso esa cosa se llama colgate? O sea, se llama colgate, pero no es colgate, es pasta de dientes o dentífrico, para ser exactos, o colinos, para ser exactos. ¿No te has preguntado por qué siempre solamente hay tipos de, por ejemplo, pequeños grupos económicos que controlan el petróleo en el Perú? ¿O por qué en algunas ciudades, por ejemplo, acá en Huacho, hay una sola empresa en el servicio eléctrico o una sola empresa en el servicio de agua? Eso es un monopolio. Una empresa domina el mercado. Dante, pero hay servicios como, por ejemplo, en las gaseosas, que hay un montón de gaseosas distintos y están en el mercado. La pregunta es, ¿quién lidera ese mercado? Generalmente los más ricos, los que tienen más poderío. Y generalmente lo que hacen para medir el monopolio en una empresa, en un comercio, en un mercado, es medirlos a base de crear otras microempresas. Claro, Alicor, Coca-Cola, Nestlé. Busca tú en tu momento libre el grupo de empresas. Si tú, a ti, cuando se te viene el nombre de Nestlé, piensas en en la leche Nestlé, esa que es súper dulce, que le echas encima de tu fresita con chocolate, le echas un poco de pera y me voy a preparar una más tarde. Ya, súper rico, ¿verdad? Pero a ti te viene Nestlé por eso. Búscate después un cuadro de todas las empresas que mueven Nestlé. Te vas a sorprender cuántas empresas están lideradas por Nestlé, cuántas empresas están lideradas por Microsoft, por Coca-Cola, por Vimeo, por ejemplo, y entre un montón de otras más. La Pero eso, Bacus. la Bacus también, por supuesto, aquí en Perú, la Bacus. Alicor también, un montón de empresas que tú dices que no, esta es una empresa más barata, la misma, es de del mismo dueño. Eso es un monopolio, chicos. Quiere decir que crean microempresas, supuestamente su competencia, pero es lo mismo. Claro, es lo mismo. Eso se llama control de precios. Eso se llama control de precios. Pero, chicos, nos vamos a ir del tema. Todavía falta un poquito por aquí. Ya, eso sucedió en España. ¿Sucede ahora? Sí, también de una u otra manera. Seguimos con algo interesante por acá, que es un poco de guerra, para variar. Te dije que había un monopolio comercial. Ya, esto se va a romper. ¿Por qué? Existió lo que es un boicot comercial europeo. O sea, las potencias europeas rivales de España, como Inglaterra, Holanda, Francia, y entre otras más importantes, buscaron romper el sistema monopólico español.
porque decían que no, o sea, es un continente que literalmente te da todo el dinero y toda la riqueza a ti, a España. Inglaterra, Holanda y Francia dijeron no, eso no puede ser así. España va a terminar dominando, va a ser una potencia mundial, económica, social, tal vez militar en algún momento. No lo fue, nunca lo fue, pero había esa posición, ¿no? Económicamente estaba demasiado alturado. Francia, Holanda y Inglaterra se hicieron enemigos de España. Y para ello se valieron de algo muy interesante, que es algo que sucede acá en el Perú también. ¿Cómo se llama eso? Contrabando. El contrabando. Te voy recordando que en ese tiempo existían los corsarios, que tú conoces también como piratas. Pero yendo al tema del contrabando, vamos a entender que esta es una introducción de mercancías en la colonia del modo ilícito, de modo clandestino. Es así como cuando tú ves, por ejemplo, y esto es muy peligroso, ¿no? A mí me pasó una vez, que una vez compré una Coca-Cola, una Inca-Cola me compré, ¿ya? Eso cuando uno va pasando con el micro o el auto todo y venden por fuera, compré mi Inca-Cola y cosa rara, el empaque, o sea, el plastiquito que lo envuelve, era de muy mala calidad, estaba desteñido. La tapa estaba mal puesta y la parte de la base no tenía ningún tipo de código ni nada por el estilo. Abrí, probé un poquito, no sabía Inca-Cola. Ese era un producto ilícito, un producto clandestino que se vendía de esta manera para sustituir al original. Y por supuesto, era un producto eh, ilegal en este caso. No era original, pero en el tema del monopolio comercial sucedió un poquito más grande, ya que estas mercancías ingresaban por contrabando y competían con las manufacturas españolas. Te voy a poner un ejemplo más grande. Conocemos hoy día Gamarra, ¿verdad? Creo que la mayoría ha ido ya, si no es de Lima, en un momento habrá ido, si no, tiene la oportunidad por ahí, ve ahorrando porque te vas a comprar mucha ropa. Gamarra principalmente hay dos cosas. Antes lo que más había era producto extranjero y principalmente producto peruano, textilería peruano, algodón pina y todas esas cosas. Y muchas décadas atrás había también lo que eran productos de empresas peruanas en textilería, ¿ya? Y por supuesto, sabemos que en Gamarra hay cosas que son chinas, pero ha aumentado mucho más, ha aumentado mucho más. Pero ¿por qué sucede esto, Dante? De China vienen containers, vienen buques, ¿ya? Buques que son cosas inmensas que llevan un montón de carga. Y como en China no se ponen a coser hilo por hilo y lo hacen a full máquinas gigantes industriales, un polo que acá a armarlo nos cuesta 10 soles y para venderlo tenemos que venderlo con todos los demás costos a 20, a 15, pero China te lo trae por 5 soles el polo y tú lo puedes vender por 7 y te estás ganando 3 soles directo y no has hecho ningún otro esfuerzo. El peruano está comprando más el producto chino. ¿Por qué? Porque eso se repite lo mismo que en el monopolio comercial. Las mercancías ingresadas por contrabando, actualmente de manera legal, compiten con las manufacturas. Y obviamente, el contrabando en ese tiempo era mucho más barato que la manufactura original español. Tenía un menor precio y con un menor nivel de calidad. Pero por supuesto, en el menor nivel de calidad no la vas a ver a primera vista. Y por supuesto que las fábricas en la península ibérica es donde se generaba estas, ¿no? Es donde se generaba esto. Después de esto pasaron los corsarios, que eran estos marinos al servicio de una monarquía enemiga de España. O sea, oscilaban y asaltaban los galeones españoles que dirigían a la península ibérica, generalmente abarrotados de riquezas minerales. Míralo de esta manera. Eran los piratas. No te estoy mintiendo, Dante. ¿Existían los piratas realmente? Sí existían. Tal vez no de la manera que tú crees, de estos actores europeos con la barbita bien cortada y una pata de palo, un periquito en su hombro.
No exactamente así, no exactamente así, así no eran los piratas, ya, así no eran los piratas. Pero el papel que desempeñaban era también importante en este caso, porque los piratas, a diferencia de los corsarios, ya, no obedecían consignas. Los corsarios sí tenían consignas, ya, de la monarquía enemiga de España, pero los piratas no obedecían consignas ni potencia alguna. Fueron asaltantes comunes del mar. Actuaban motivados por asuntos particulares. Si veían un barco, un bote, un buque, en este caso un navío español, o francés, o holandés, o inglés, no importa, y sabían que en ese navío había oro, había alimento, yo pirata no me importaba nada, porque yo no tengo relaciones con nadie. Yo directamente asaltaba, mataba a los españoles de ahí y los tiraba al mar. O los tiraba al mar, que era más fácil, igual se los iban a comer los tiburones. O iban a morir ahogados y salados, ¿no? Pero los piratas hacían eso. Ya. Esta parte es un poco pesada, chicos, pero lo tengo que decir de todas maneras. Ya. Pero te voy a decir un punto importante, nada más, porque es bastante, un poco pesado. Dice asaltado para obtener su propósito. Exacto, exacto. Violaban también a las mujeres que iban allá, mataban a los hombres, se robaban los buques, los navíos también los asaltaban, se llevaban todo, pues que no tenían moral, no tenían una corrección, hacían lo que querían, porque en el mar ya no hay leyes. Y hasta ahorita, pasando las 200 millas náuticas del Perú, de la orilla peruana, 200 millas náuticas, los derechos internacionales ya no aplican. No hay leyes, básicamente. Es que es tierra, es agua de nadie, es agua del mundo. No, no es como que hay una municipalidad por ahí en una esquina, en un flotador. No, no, eso no sucede. Es así. Ya. Había navíos con permisos en ese tiempo, por cual se autorizó a Inglaterra a introducir a las colonias españolas en América mercancías hasta de 640 toneladas. O sea, estamos entendiendo que habían concesiones mercantiles a Inglaterra, de España, del virreinato a Inglaterra. Ya no eran tan cerrados. Surgió lo que era el Tratado de Utrecht, la Utrecht, también se le puede decir, tratado que puso fin a la Guerra de Sucesión Española en 1713. ¿Ya? Eso lo van a ver en Historia Universal, pero se lo voy adelantando de esta manera, ¿no? Fue en realidad una de las primeras medidas adoptadas por la colonia española, el Tratado de Utrecht, ¿no? En ese tratado básicamente se aplicaban medidas mercantiles. De una u otra manera, en el fondo, significaban un triunfo histórico del capitalismo británico y de esa manera, por supuesto, accedían paulatinamente a los vastos mercados hispanoamericanos, o sea, de Sudamérica, del continente americano, del virreinato, por supuesto. Pasaban, por supuesto, hasta 640 toneladas. Vaya usted a medir y a pesar cada uno de esos kilos, cada una de esas toneladas, la chamba que tenía la gente de ese tiempo. Pero eso es lo que se medía. Pero también había algo llamado derecho de asiento. En este caso, por lo tanto, Inglaterra se beneficiaba con la venta de a América 4.800 esclavos al año durante 3 décadas. Saca tu cuenta. Yo no sé multiplicar. 4.800 esclavos por año durante 30 años. ¿Cuántos esclavos son? Multipliquen ahí. ¿Cuántos esclavos son? 4.800 por año, por 30 años. 3 décadas. A ver, ¿quién está por acá? A ver. ¿Quién sacó el número correcto? 130.000 esclavos.
130.000 fueron los esclavos, que por derecho de asiento beneficiaba a Inglaterra a América, en ese caso. Venta de esclavos. 130.000 o 144.000 ya. La cuestión que eran más de 100.000. Eran bastantes. Y por supuesto, seguramente hubo más. Y por supuesto, morían bastantes más que ellos. Vamos entendiendo también, chicos. Bueno, Jesús nos dio mal el dato. Pues un Nintendo, 144.000. Seguramente más, menos, por ahí va el número. Pero ya luego de 1740, España apertura aún más los mercados estableciendo algo interesante, los navíos de registro. Qué bonito sonaba esto, pero en realidad también tenía su lado bonito. Era una manera más mercantilizada, ya entrando a los aras del capitalismo formal, por el cual cualquier navío podía transportar mercancía adquirida en España y comerciarla en las colonias. Cualquier navío podía hacerlo, siendo previamente registrada su carga en la península, por supuesto, ¿no? O sea, llegaban a la península, tenían que ver qué has traído. Bueno, imaginemos que yo soy un capitán de un navío de registro. Vengo a la península de las colonias, de la colonia del Virreinato del Perú, llego también y vengo con mi navío. Entrego mi informe. Ahí mi escribano acaba de entregar mi informe, señor registrador. ¿Cuánto trae usted? Traigo unos 1.300 negros, esclavos, 40 sementales, uno que otro costal de hueso, bastantes cimarrones, posibles cimarrones, traigo también oro, traigo textiles, traigo telares árabes que también se generaban también por ahí, traigo nuevos tipos de plantas, nuevos tipos de cerdo y un montón de cosas que traían estos navíos, ¿no? Por supuesto, también traían a su gente. Y al traer a su gente, eso generaba un mestizaje, porque se quedaban en el virreinato del Perú. Se quedaban ahí, se quedaban. Ya. Pasando al siguiente tema. ¿Ya ves que está bonito el tema? ¿Alguna pregunta por ahí, chicos? A ver. ¿Alguna pregunta? Tal vez algún datito no salió exacto, me estoy yendo demasiado en la historia. Díganme ustedes. A ver, díganme ustedes. Chicos, todo bien, dice Francisco. Espero que todo esté bien. A ver. Ya igual, Santiago, todo bien, muy bien, chicos. A ver, las chicas, a ver, tal vez ahí no se entendió algo, me lo pueden escribir también, no hay ningún problema, yo respondo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, chicos. Ya, entonces, vamos siguiendo por este lado. Hay que tener algo en cuenta, hay que tener algo muy en cuenta. Ya te hablé del tema del comercio, ya te hablé del tema del monopolio. Falta algo que no hemos tocado en esta parte. Ya te hablé, por ejemplo, también con el tema de las características, en este caso del virreinato, su aspecto económico, mercantilismo, intervencionismo, exclusivismo o monopolio comercial. ¿Ya? Ya te hablé sobre sus instituciones, ¿ya? Pero no te hablé de una exactamente. Quiero que la anotes por ahí antes de que se me olvide. Antes de que se me olvide, ¿ya? Ya, a ver, voy a enviar un libro exactamente, cualquier libro de historia de Perú. Peter Claren, por ejemplo, tiene un muy buen libro. Carlos Contreras, lo que es Historia de Perú contemporáneo, lo que es Clase, Estado y Nación de Kotler, lo que es también eh, Estado y Sociedad de la Historia del Perú de Peter Claren. Bien, los libros del doctor Maceda son antiguos, son un poco
confusos, esos son ya para nivel universitario, un poco más adelante. Los libros de Lumbreras en Historia de Perú, nivel preuniversitario, también les van a servir, pueden empezar por eso. Ya no se vayan tan a fondo porque tú ves un libro tipo este de acá, que te puede hablar, no sé, de Historia de Perú, compendio para academia, para ingresar, y te habla todo acá, culturas, todo, pero después cuando vas avanzando te vas a dar cuenta que vas a encontrar libros de este tamaño solamente de una cultura o solamente de un aspecto social. Así que no te vayas demasiado al fondo. Agarra lo que necesitas para tu examen. Por este momento. Si tienes más curiosidad, ya te he dado algunos nombres. Peter Claren, eh, Carlos Contreras, ¿quién más? Julio Lumbreras. Kotler. Julio Kotler también tenemos ahí en Historia de Perú. El doctor Maceda, Basadre también, Jorge Basadre, Groman y sus compendio de Historia del Perú, Historia de la República del Perú. Videos. Ya, hay un muy buen profesor, historiador de la Villarreal, anoten su nombre, que se llama Chambi Gallegos, que tiene un canal en YouTube llamado La Biblioteca de Merlín. Así como lo escucha, La Biblioteca de Merlín. Les va a encantar el video del canal, pero eso ya te di el dato, vamos a seguir con la clase. Muy buena Di- pregunta, por cierto. Disculpe, la biblioteca de... Merlín. Merlín. Merlin, Merlin, así como se escucha. Ok, ok, profe. ¿Y el libro que usted tenía? Ya, son libros de historia de Perú general. Peter Clary también tienen, pero esos son nivel universitario. Ustedes buscan un libro de historia de Perú nivel pre, para ir empezando. Tranquilos ahí. Lumbreras, por ejemplo, también es bueno, pueden agarrarlo. Si no lo encuentran físico, lo pueden encontrar en PDF también. No hay ningún problema. Mientras que lo utilicen para estudiar, adelante. Una situación, chicos, para no irnos del tema. Lo que era la casa de contrataciones. Muy importante eso, no lo puse en el PPT, así que los que están ahorita en la sala de Zoom van a tener el privilegio de escucharlo. Anótalo bien o graba mi voz en todo caso. Tenemos lo que es la casa de contrataciones, ¿ya? O la casa de contrataciones de Cádiz, de Sevilla. Hay dos sedes, en realidad es la que de Cádiz y la de Sevilla. Cádiz con tilde en la A y con Z al final. Y Sevilla con V, no te olvides de eso. Estas casas de contrataciones básicamente eran cómo controlaban el tráfico comercial en la colonia. O sea, toda la venta, toda la exportación, la importación que había del virreinato a la colonia, del virreinato a España, de España al virreinato, a las demás colonias, entre el virreinato y otras colonias, todo ese comercio se controlaba, o sea, ese tráfico se controlaba de una manera comercial en la colonia. Y quien controlaba eso era la Casa de Contrataciones de Cádiz y de Sevilla. ¿Ya? Había otra institución también, esta sería la número 2. Anótala, por favor, que era en exacto el Tribunal del Consulado. Dante, ¿qué era el Tribunal del Consulado? Yo me estoy mareando. Es sencillo, chicos. Tribunal del Consulado. ¿Qué encontramos acá? Agrupación de comerciantes en la colonia. Agrupación de comerciantes de la colonia. Pero ¿qué hacía el Tribunal del Consulado? Medía los impuestos a la colonia. Ellos medían los impuestos a la colonia. No te olvides de esa parte. Había algo llamado tributo indígena también, que era el tributo que se le imponía al indígena por el trabajo o que hacía en este caso, ¿no? Que elaboraba, o bueno, por lo que obtenía por su trabajo, básicamente, que era comida y más adelante una que otra moneda. Y también había lo que era el quinto real. Anota eso, por favor, quinto real, muy importante. Que básicamente el quinto real se resume en algo sencillo, que es el 20% extraído de la minería que iba a la colonia. De todo el dinero que se obtenía, había un 20% de esta extracción de oro que venía de la minería que se iba a la colonia. Ese es el quinto real. El 20% de todo el dinero obtenido que se va para la colonia. ¿Ya? Mira, estamos hablando de bastante.
Por supuesto, también existía lo que era la alcabala, que era la compra y la venta de propiedades. Eso te lo voy a hablar más adelante. Y también existían categorías como el almojarifazgo o almojarifazgo. También lo puedes escribir así, que era básicamente este proceso de aduanas, o era el aduanero, ¿no? Existía también la derrama, que era estas donaciones obligatorias. Eh, Había un término que se llamaba cabezón, que era básicamente este personaje o estas prácticas de estas personas que no producían nada y terminaban siendo, morían por su propia mano, básicamente. Y la media nata, ANATA, la media nata, que básicamente era este proceso de tributos semestrales de los empleados, básicamente. Ya me estoy bloqueando, Juan. Sí, en el PPT va a estar, si mal no me equivoco, lo puse. Son bastantes categorías, son bastantes términos, pero como esta clase se va a subir a la nube, ustedes van a poder ver y reproducir cada vez cuando quieran vos. Y si ya lo grabaste, vas a poder escucharme a mí cuando tú quieras. Pero eso ya es otra cosa. Ya te dije, por supuesto, que hay un tema principal. ¿Cuál era la principal actividad económica en el virreinato? ¿De qué vivían? La minería. Por supuesto. ¿Extracción de qué? Minerales. ¿Pero qué tipo de minerales? Carbón, piedra, el, caliza, el oro. el oro, la plata. Los Ujú. diamantes se habían, pero principalmente el oro y la plata. Oro y plata es lo que sacaban. ¿No? En realidad es que es eso, pues la minería. ¿Y cuánto de ese porcentaje de oro se iba a la corona? Yo les dije, a ver cuánto era. Porcentaje, ¿cuánto era? Ya, ¿y cómo se llamaba ese 20%, Manrique? A Quinto ver, real. otro. Quinto real. Muy bien, muy bien. Y a ver. mm, a ver. ¿Qué era, por ejemplo, qué hacía la casa de contrataciones? ¿Cómo se desempeñaba su papel? Para cualquiera, para cualquiera. La casa de contrataciones de Sevilla y de Cádiz. ¿Qué hacían ellos? Controlaban el tráfico comercial en las colonias. Muy bien, muy bien. ¿Y el tribunal de consulado? Era una chica, que responde una chica, una señorita acá del grupo, a ver. Minería, los impuestos. Medía los impuestos en la colonia. Claro, era la agrupación de comerciantes en la colonia, básicamente, ¿no? Agrupación de comerciantes de la colonia. Muy bien, chicos. Entonces, ya sabemos que la minería es esta acción, producción económica principal. Hay también yacimientos de minería. Te bendigo si me dices cuáles eran los dos yacimientos más importantes en el virreinato de donde se extraía oro, que también son en la actualidad más o menos uno de los importantes. Aunque sea uno de los dos, dime. No lo googlees, ¿ah? Si no lo sabes, ya, profesor, no lo sé, no hay ningún problema. Te lo voy a dictar solamente una vez. Si estás atento, lo vas a escribir. Si no, ya te lo perdiste para siempre. Tenemos lo que es la minería en los yacimientos de Potosí y el yacimiento de Huancavelica. Potosí y Huancavelica. Si lo escuchaste, magnífico, lo tienes para siempre. Además, también había lo que se conocen como obrajes. ¿Qué son los obrajes? A ver, ¿qué se conoce como obrajes? Ah, chicos, a ver, ¿qué se conoce como obrajes? Que viene más o menos del tema de la palabra obrero, ¿no? Pero, ¿qué eran los obrajes exactamente? ¿Nadie lo sabe? Eran los talleres textiles, chicos. Eran los talleres, dijo, profesor, usted dijo que si se escuchaba bajo le teníamos que decir. Lo repetí, por favor, lo escucho bajo, por eso de la tierra. Ok, Francisco, no te preocupes, voy a levantar un poquito la voz.
Esos dos que mencionó. Ya muy bien. Por eso es la Tierra del Mercurio. Claro, también, Diana. Ya, te voy a repetir. Los yacimientos de minería eran Potosí y Huancavelica. Eran dos, los más importantes. Y además había algo llamado obrajes, que era básicamente los talleres textiles del virreinato. Talleres textiles del virreinato. Tómate en cuenta eso. Talleres textiles. Ya. Ahora, teniendo en cuenta eso, a ver, vamos a ver la hora. 8:46, es una muy buena hora. Todavía tenemos 15 minutos, de nada, de nada. Hay que tener que el comercio después se empezó a liberar de una u otra manera. ¿Recuerdas que te dije que solamente había un comercio monopólico entre el virreinato de España, España y el virreinato o España y sus colonias, que era básicamente lo mismo? Ya. El rey Carlos III de Borbón en 1778 estableció una ley. Dispuso 13 puertos españoles que podían comerciar con 22 puertos americanos. Este tratado tuvo las siguientes consecuencias. 1. Fin del monopolio de Sevilla y de Cádiz. Fin del monopolio de Sevilla, de la Casa de Contrataciones de Sevilla y de Cádiz. 2. La ruina del Lima del puerto del Callao, así como el eclipsamiento del Tribunal del Consulado. Ya no servían. Su papel cayó ínfimamente. ¿Por qué? Porque hubo un impacto en estas medidas. En América provocó lo que te dije, la ruina de Lima. Y el aeropuerto del Callao quedó en segunda fase. A su vez también presenta el surgimiento de nuevos puertos en Valparaíso, en Caracas y en Buenos Aires. Valparaíso, ¿dónde los encontramos? Estamos ahí entre Chile, Argentina, Venezuela también, por ahí. Pero principalmente Chile, Argentina. Atentos también con eso. Eh, por supuesto, vieron en la necesidad de emanciparse definitivamente del poder absorbente y centralista de Lima, porque todo se movía por Lima. El centro del virreinato en este caso era Lima, el más cercano a la costa, donde tenía el Callao también, pero ya tuvo que ir desapareciéndose. Y último, el decreto de comercio libre se sellaba definitivamente el triunfo de la burguesía industrial británica. Inglaterra se inmiscuyó tan ligeramente, tan suavemente, como ahorita te voy a poner un ejemplo, ¿ya? En el virreinato, que obtuvo el decreto de libre comercio. ¿Quién ganó en ese caso? ¿España o Inglaterra? ¿Quién ganó en ese caso? ¿España o Inglaterra? A ver, chicos. A ver, ¿quién me puede decir? Está fácil. Muy bien, Dayana, muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién Inglaterra, más? Inglaterra. Emilio, muy bien, Emilio. ¿Quién más? Pero por supuesto, chicos, no está difícil, es Inglaterra. Inglaterra se convierte en esta potencia hegemónica en Europa y en realidad en el mundo. Muy bien, Johnny, un poquito tarde, pero ahí vamos. Muy bien. Te voy a poner un ejemplo. ¿De dónde viene tu celular? ¿Dónde se confecciona tu laptop? ¿De dónde viene la mayoría de tu ropa? Ese televisor que tal vez esté en tu sala o en tu cuarto, ¿qué dice en la parte trasera? Esos polos que te compras en Gamarra o los cables de los nuevos celulares donde conectas para cargarlo, ¿de qué parte vienen? Los libros que compras muchas veces, ¿no? Las estampillas, los aparatos electrónicos, tu computadora. Chicos, ¿no se acuerdan acaso de que casi todo tu ropa, casi todo lo que viene, dice algo interesante atrás? Made in China. Y te das cuenta, si te das cuenta de esto,
Ahorita obviamente tenemos libre comercio y está muy bien, pero te das cuenta de cómo Inglaterra en ese tiempo, de poco en poco, se fue inmiscuyéndose en el virreinato y obtuvo una hegemonía en Europa, fue la potencia hegemónica de Europa, Inglaterra, y obtuvo el libre comercio y obtuvo un montón de puertos donde podía comerciar y comerciar con las colonias y ganó. Y te das cuenta que China también está haciendo lo mismo. Recordamos nomás que acá en Chancay, cerca donde vivo, se está creando el megapuerto eh, de América, que está visto como el megapuerto más grande e importante en América. Y acá en el Perú, en el Callao, que diga en Chancay. La historia nos sirve para eso, para recordar lo que pasó antes y lo que puede pasar ahora. Pero son azares de cómo se maneja la economía en la actualidad. Es así, a veces no nos damos cuenta y ya sucedieron. ¿Es malo? No necesariamente, pero hay que ver cómo van sucediendo las cosas. Ya, formas de trabajo, chicos, muy importante. Mita, tipos de mita y otras formas de explotación. Te voy a dejar el PPT de todas maneras para que tú lo puedas ver, pero sencillo, súper sencillo. Eso te viene examen de admisión siempre. ¿Qué es la mita? El trabajo asalariado de varones indígenas entre 18 y 50. Dante, ¿por qué bajo los 18 y por qué no sobre los 50? De los 50 ya están muy viejos, se van a morir. Y bajo los 18 están demasiado jóvenes, se van a morir también, básicamente. ¿Qué utilizaban en la mitad? Básicamente los servicios personales por un salario miserable o salario mínimo, que básicamente es lo mismo, ¿no? Les pagaban muy poco, muy, 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 muy poco en realidad. Y este sistema de trabajo, chicos, existió en la época inca, pero fue distorsionado por el virreinato. O sea, en la época inca ya existía la mita, pero en el virreinato esto fue exacerbado de maneras inhumanas, inhumanas. Ahora bien, después de la mita tenemos algo que es, existían tipos de mita, y en realidad sí, porque existía tanto la mita minera como la mita obrajera. Yo ya no te tengo que decir qué significa una de otra. Tú tienes un nivel bien alto en este momento para discernir qué significa una y qué significa la otra. La obrajera ya entiendes que es de qué. Orajes, telajes, textilería. Minería, metales preciosos, extracción, oro, plata, etcétera. Acá tienes toda la información para que tú vayas eh, desmenuzando lo que más te interesa. Seguimos entonces. Tenemos también la mita agrícola, que es es esta parte trabajada en el campo, ¿no? Esos trabajos obligatorios realizados por los mitayos en las tierras del Estado virreinal, por supuesto. Y también la mita de plaza, que eran estas faenas laborales, duras, muy fuertes, a veces realizadas por los mitayos en las ciudades por un plazo semanal, donde en concisión construyeron los templos, los municipios y otros trabajos realizados en la urbe. Básicamente eran los obreros. Básicamente eran los obreros. Tenemos también lo que es otros tipos de forma de explotación. Si tú creías que la explotación ya había llegado a su límite, escucha acá. Había la mita paltriquera, que era cuando estos indios ricos pagaban para no ir a la mita. O sea, ¿había indios que tenían plata? Sí, iban conjugándose, iban ganándose su libertad, su independencia. Y con eso tampoco iban a la mitad. Había mingados, que eran estos indios que vendían su fuerza de trabajo en minas por un mayor pago. Sí, lo sabía también. Así como la persona que trabaja en 2, 3 lugares al mismo tiempo, algo así. También habían los pongos, que eran estos servicios domésticos para los españoles, donde los indios iban, generalmente mujeres, a servir a los españoles, pero en sus hogares. La cocina, la limpieza, y los cuidados de los animales, y los cuidados de su terreno también, de los niños, por ejemplo, de parte de algunas negras más adelante, mucho más adelante, en la consolidación de las colonias. Mm, poco a poco. Michis o aguatires, que aunque te suene que estoy llamando un gato, no es así, sino son los niños que hacían servicio de criadores para autoridades y curas.
Juntar niños con la otra palabra, ¿fue peligroso? Sí. ¿Sucedieron un montón de cosas de las que ya te puedes imaginar? Sí, también. Pero no voy a entrar en esos detalles en este momento. También entendemos que existía algo también llamado conocido como el huarache, que eran esos trabajos indígenas en las minerías de doble turno, o sea, sin descanso. Sumamente mortal. Trabajar un turno y era mortal. Imagínate trabajar dos. Imagínate trabajar dos y además comer mal, no alimentarte bien y usar la misma ropa todo el tiempo. Terminabas muriendo. Y por supuesto, el yanaconaje, que ya te lo había mencionado, que es el trabajo servil del indígena a perpetuidad en los latifundios, a cambio de una parcela de tierra. Para que no te hayas mareado si es que no entendiste esto, te dije, trabajo servil, o sea, servían al español. ¿A qué? A perpetuidad, o sea, permanentemente, a fin de que le dieran una parcela de tierra, o sea, un pedazo de tierra, donde estos estos yanaconas trabajaban su tierra y comían de lo que producían en esto, porque no tenían propiedades. Los españoles sí, en este caso. Y obviamente trabajaban para los españoles y trabajaban la tierra del español. Eso viene también del Imperio Inca, sí, también, pero recuerda que en la parte del virreinato se repiten muchas cosas del Imperio Inca, pero en el virreinato sobreexplota y desfigura el sentido de estas mitas, de estos trabajos indígenas. Por supuesto, para ya ir terminando también, vamos a encontrar algo muy importante con lo que terminamos la clase, que eran los tipos de actividades económicas. Ya te dije lo anterior. La minería, muy importante, y que la que regresó a su sentido, a su espléndido económico a España, principalmente la plata y el oro. Tenemos la Potosí en Bolivia y en Huancavelica, Perú. Por supuesto, hay que recordar que la minería decae en el virreinato de Perú en el siglo XVIII, por ahí. El comercio, por supuesto, que ya te mencioné, dirección directamente entre las colonias de España o España a las colonias. España, por ejemplo, traía a América principalmente telas, llevaban el oro, la plata y productos como el cacao, la cochinilla, los cueros, entre otros. Teníamos también lo que era la industria. En algunos tres tipos de obraje, los chorrillos, los medios y los enteros, que ya vas a poder leerlos un poquito más de ellos, pero no necesariamente te va a venir eso. Habían centros de producción textil donde principalmente trabajaban mujeres. La agricultura ya te expliqué hasta por demás, pero principalmente los cultivos eran de caña de azúcar, vid, la uva para el vino y el olivo. Lo que era la tributación colonial, ya te mencioné esto del Quinto Real, Garifazgo, Alcabala, así que por esa parte ya lo tienes. Te voy a enviar, Dante, todo lo demás, me lo vas a enviar, te lo voy a enviar. Tú tranquilo, no te preocupes. No te preocupes. Esta parte, chicos, les voy a hacer lo que es el envío, ya llegamos a la hora y el maestro tiene que seguir la otra clase. Llegamos a lo que es el tema de la finalidad de la clase. Ya te finalizamos la clase. Voy a cerrar la grabación, pero antes de eso, voy a hacer... ¿Quieren que les pase el PPT? Profe, un favorcito, creo que a mí no me ha puesto presente. Tu nombre, disculpa. Juan de Dios. A ver, Juan de Dios. Turno tarde, turno mañana. Mañana, turno mañana. Ya, a ver. Voy a hacer un último llamado, chicos, por favor, ¿ya? Gabriela Modesto, Kiara Miranda, me dicen presente. Francisco Ernesto, Natalia Bravo, Sayuri, Sandy, Jefferson Alvarado, Michelle Fabricio, Jean Pierre Ordóñez, Kiara Michoa, Andrea Lisbeth, Sayuri Xiomara, Lucero Huertas, Sebastián Rosales, Daira Palacios, Frank Garro, Clinton, Anthony Rafael también se encontraba por acá. ¿Quién más? Henry, Dayana, Daira también se estuvo. Jean Paul Medina Chuco también.
Sonali, Henry, Juan de Dios, Daniel Elías Bautista, Shakira también estaba por ahí. Muy bien. En el turno noche, tenemos a la compañía de Carla, Brian, Joao Martínez, Chayán. Chicos, estoy esperando que me digan presente, ¿ah? Por favor, ¿ah? No se queden ahí nomás. Yo soy el turno noche. Moisés, Ocaña, Santiago López, Daniel presente, Francisco Torres, Gabriela, Modesto. Muy bien, parece que ustedes no tienen audio, pero ya vamos a ver cómo arreglamos esto. Profesor, Dígame. Sí, sí, sí. soy de turno noche. Y a ver, turno noche. Por favor, enciendan sus audios porque no puedo ver el chat en este momento. A ver, tenemos a lo que es... Un momento. Carla, Brian Oyao, Chayán, Mili Cornelia, Freddy Lima, Levi Saturnio, Natalie Quispe, Xiomara, Diego Ángel Ramos Crisóstomo, José Enrique, Santiago López, Dayana León, Edson Gabriela Guevara, Presente. Rodrigo. ¿Edson? Dayana León. Ok, Dayana León. Ajá. Muy bien, sí, está. Sí. Rodrigo Rojas, Percy Quispe, David Percy Quispe, muy bien. David Orellagua, Profesor John Rodrigo Rojas. ¿Quién? Rodrigo Rojas. Ahí está, muy bien. Percy Quispe, ya está. David Orella, John Chumpitas. Eduardo Gamarra, Garay, William López Quispe, Jesús Paucar, Alexander Vega Cipriano, Luis Dominic Calderón, también ya lo anoté. Leslie Dayana Durán Cruz. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué tal? ¿Les ha parecido la clase bien? ¿Faltó algo por ahí? Ahorita voy a terminar de convertir en... A ver, virreinato. Ya, lo voy a enviar en PDF para que todos los puedan utilizar, ¿ok? No hay ningún problema por esta parte. Muy bien. Vamos a finalizar acá la grabación en la nube.